Son las 8:34 de la mañana y ya recibimos en punto de encuentro al senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. ¿Cómo le va, Domenech? Bienvenido. Bueno, buen día, un gusto estar con ustedes. Buen día, Gracias. Domenech, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, por favor. El general Manini Ríos, el senador y líder de Cabildo Abierto, visitó ayer al presidente de la República y cuando se retiró, bueno, informó a los medios ahí en rueda de prensa que lo que busca su partido político es un acuerdo para bajar algunos precios, pero también le pidió al presidente de la República que escuchen más las propuestas de Cabildo. Cuéntenos un poco qué es lo que Cabildo hoy pide que se escuche en el seno de la coalición multicolor. Bueno, en realidad lo que se pide es tener una mayor participación en las decisiones de la coalición, ¿no? Tanto para Cabildo Abierto como para otros partidos que son importantes por su aporte electoral a esta coalición. En ese sentido, bueno, nosotros hemos presentado una importante cantidad de proyectos. Discúlpenme que ando con una tos post-COVID muy persistente, ¿no? Igual se lo escucha bien igual. Y bueno, en realidad prácticamente ninguno de los proyectos de Cabildo Abierto ha resultado sancionado en el Parlamento y promulgado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entre ellos, bueno, en este momento a mí me está preocupando particularmente un proyecto que tenemos sobre reestructuración de pasivos. Hay muchísimas personas muy comprometidas en sus tarjetas de crédito. Lo que pasa, Domenech, es que lo que sucede es que muchos de esos proyectos que han naufragado están por fuera del compromiso por el país. Bueno, es cierto, sí. Es cierto que están fuera del compromiso, pero en situaciones como esta que estamos viviendo de cierta angustia económica, hay proyectos que, si bien pueden estar fuera del compromiso, merecen una atención y por lo menos una definición de la coalición respecto a los mismos, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, que yo les estaba hablando, me parece un proyecto muy importante porque contribuye a resolver un problema en que se encuentran miles de personas que son de relativamente bajos ingresos y están excluidos prácticamente de todo el sistema financiero. ¿Qué implicaría esa iniciativa? Esa iniciativa lo que implica es que para personas que tienen recursos medios y bajos, podrían presentarse una especie de concurso y de alguna forma resolver su endeudamiento. El proyecto prevé 2 instancias, una administrativa y otra judicial, y le asigna al juez la posibilidad de aprobar una refinanciación dentro de determinados parámetros que fija el proyecto, ¿no? Y esto que tiene un objetivo netamente social para atender justamente a las personas que están en peor situación económica, ¿ya tendría el respaldo de legisladores frente amplistas? Bueno, realmente no hemos conversado con No han legisladores tanteado del todavía. frente. Sí. Nos parece que lo que corresponde es primero dentro de la coalición obtener el apoyo a un proyecto de esta naturaleza, ¿no? ¿Cuánta gente está en esa situación, escribano? Suponemos que tienen un número ustedes aproximado. Bueno, mire, la verdad es que nosotros no tenemos un número exacto, pero sabemos sí que, mire, en este momento incluso tengo una audiencia pendiente con una persona que encabeza un grupo de deudores que quieren también hacernos llegar sus inquietudes respecto al proyecto. Y si bien no podemos cuantificar exactamente el número de deudores, sabemos que es muy importante, ¿no? ¿Esto podría tener alguna relación con el proyecto de usura que está un poco planteado como primera línea en la agenda legislativa de la coalición?
Bueno, tiene una Patas comunes, sí. íntima relación, ¿no? Fíjense que hoy, por ejemplo, en los matutinos se nos habla ya de este movimiento que hay en Maldonado de los vendedores de combustible Estacioneros, sí. por los estacioneros, por las altas comisiones que cobran las tarjetas de crédito, ¿no? El Uruguay se embarcó en una ley de inclusión financiera que fue en realidad de bancarización obligatoria, a mi juicio absolutamente irresponsable, colocando toda la economía dentro de la banca y exponiéndose desde un local banquero a un paro bancario que dejara a los uruguayos sin efectivo y presos de los bancos, ¿no? El dinero en efectivo, yo sé que genera, y yo creo que lo genera más por grupos interesados de profesionales que están asesorando en estos temas de lavado de dinero, cierta inquietud en ese aspecto, pero también le da una enorme libertad a la gente que mayoritariamente es honrada y no está precisamente en el lavado de activos, ¿no? Se ha creado un poco también esta sombra del lavado de activos de una manera interesada para meter a toda la gente en el sistema bancario de manera forzada, ¿no? Y bueno, y se dan estas situaciones de abuso por parte del sistema financiero que si de alguna forma se mantiene el dinero en efectivo, cosa que de alguna forma se pretende evitar, la gente tendrá una cierta dosis de libertad, Claro. ¿no? Volviendo al tema de las propuestas de Cabildo, ¿ha habido algún comentario respecto de que ustedes sienten que las propuestas se hacen, pero ya directamente señalando un poco al Partido Nacional o quizá a la estructura de poder ejecutivo, ¿no? De gobierno, de torre ejecutiva? Se escuchan las propuestas, pero no se aplican. ¿Es un poco esa la queja? No, más que no se aplican, no, ni siquiera se las estudia, ¿no? Ajá. Bueno, nosotros esperamos que el Poder Ejecutivo bueno, no se nos oculta que quien tiene mayoría dentro de esta coalición es el Partido Nacional. El Partido Nacional, bueno, tenga una visión más amplia de lo que es la coalición, ¿no? Porque la coalición tiene diversas expresiones. Yo creo que del Partido Colorado hay un sentimiento relativamente común al nuestro, y, y es imprescindible para el funcionamiento armonioso de la coalición que se contemplen todos los puntos de vista, ¿no? Domenech, el gobierno ayer, además de anunciar cuánto van a subir los combustibles, también informó que van a exonerar de IVA a panificados y a fideos. El pedido que están haciendo ustedes, ¿no? de que haya una canasta básica de alimentos en acuerdo con el comercio, ¿no? Para que bajen los precios de varios productos. ¿Va en el sentido de o sea, esto que anuncia el gobierno sobre panes, o sea, sobre panificados en general y fideos, ¿es suficiente o se necesita mucho más? Bueno, obviamente que la canasta básica de los compatriotas no se limita al consumo de pan y fideos, ¿no? ¿Qué otros precios Eh, deberían bajar para Cabildo Abierto? y bueno, la canasta básica comprende panes, cereales, carnes, lácteos, huevos, aceites, verduras, legumbres, Sí, la comida. azúcar, Sí. café, té, yerba. Bueno, hay una canasta básica. Lo que estamos vinculados al campo sabemos que cuando se le asegura la alimentación al personal hay que complementarla con varios productos, ¿no? Y esos productos que son de consumo básico, porque todos consumimos leche, café, huevos, aceite. Eso debe llegarle a la gente a un precio razonable, adecuado a los ingresos que percibe la población.
¿Y qué le Entonces, respondió el bueno, presidente a Manini ayer cuando el senador hizo este pedido? Eh, bueno, yo no estuve presente, hablé brevemente con Manini. Él me manifestó que el presidente confía en los acuerdos voluntarios que realice con los empresarios en lograr un abatimiento de estos precios y confía también en la posibilidad, creo, de facilitarle a algunos grupos la libre importación. Hoy la importación de algunos productos está de hecho restringida por la Claro. exigencia de certificados de origen que obliga el Mercosur, y eso determina que determinados grupos económicos no faciliten a los eventuales importadores la composición de los productos y no sea posible importarlos. Bueno, quizás haya que tomar alguna medida en ese sentido para favorecer una competencia que, por ejemplo, en los productos de limpieza nos está dando. Domenech, más temprano estuvimos hablando con Daniel Menéndez, el gerente de la Asociación de Supermercados, y él opinaba que esta propuesta de Manini solo atacaba o perjudicaba a un eslabón de la cadena, que serían los comercios y las grandes superficies, en el caso de no tener ganancias por estos productos vendidos a costo. ¿Habría alguna medida o alguna modificación de este planteo que pudiera de repente repartir este perjuicio en más actores de la cadena productiva? Mire, hay una cosa que yo siempre he pensado, que el egoísmo no lleva a buenas consecuencias, ¿no? Y los grandes beneficiados durante las últimas décadas de, de la comercialización de productos de primera necesidad han sido las grandes superficies y los supermercados. Todos sabemos de la exigencia de los supermercados de aportar prácticamente en forma gratuita para determinadas promociones, que Sí, los descargan productos que van eso en góndola, ¿no? en los Pie productores. de góndola. Pagan en los plazos que a ellos se les ocurre, que ellos le fijan a los proveedores. Hay una serie de abusos que han sido denunciados incluso por la Cámara de Industrias en la Comisión de Industria del Senado. Así que me parece que es la hora de que pongan buena voluntad, ¿no? Y en un momento difícil que está viviendo el país, porque son coletazos de una situación mundial azarosa que atraviesa el orbe, hagan su aporte, ¿no? Sí. Menéndez Me parece. lo que señalaba puntualmente es que ellos son tomadores de precios de alguna manera, ¿no? Que se aumentan los costos de producción, aumentan los productos y a ellos les llega con los distribuidores con esos precios, es difícil para ellos, por lo cual piensan que la propuesta debería atacar, como le decía, más eslabones de la cadena, también a quienes distribuyen los productos y al costo y al costo en el que se vende en primera instancia. Bueno, mire, toda la información que nosotros tenemos al respecto contraría esa versión. En realidad, ellos de alguna forma marcan precios con sus marcas blancas, fijando plazos para el pago. Las grandes superficies de sus supermercados han manejado el mercado durante las últimas décadas, y quizás llegó el momento de que a esos grandes grupos comerciales de poder económico concentrado se les ponga algún límite, ¿no? Eso sucedió y sucede en muchos campos de nuestra economía, donde hay grupos que tienen un poder económico muy importante y bueno, quizás llegó el momento de resolver estos temas que han sido objeto de quejas por los productores desde hace mucho tiempo, ¿no? Domenech, Quejas que hemos recibido en la misma Comisión de Industria, ¿no? Sí, sí. Sí. Ellos, los supermercados hablan de una pérdida en las ventas que están teniendo en los últimos años, pero claro, ustedes apunta a lo que ha pasado en las últimas décadas con las grandes superficies. Yo le he trasladado un poco cuáles eran los reparos frente a la propuesta de Manini por parte de la Asociación de Supermercados, pero queda clara su respuesta, Domenech. Bueno,
Domenech, lo llevo de nuevo al ámbito político, porque esa frase que se le grabó en la noche de que se conocieron los resultados del referéndum, esa frase que se le grabó a Guido Manini respecto de que esto es bueno porque estamos todos nerviosos y si hacemos algo mal perdemos todos, que terminó teniendo buena repercusión, ¿no? Porque a veces las frases que se graban así cuando uno la está escuchando no tienen buenas repercusiones, esta la tuvo. En definitiva, ¿cómo sintió el propio Guido el hecho de que esto haya salido al Estado público, que haya sido una definición política además, y si se enmarca un poco en este redimensionamiento que ustedes quieren hacer como Cabildo Abierto de la propia coalición, pensando en que la fuerza hay que mantenerla allí y ya empezando a perfilar la proa hacia el 2024? Bueno, yo creo que lo que dijo Manini revela la sinceridad con la que él normalmente habla, ¿no? Miren, nosotros entendemos que el país está políticamente dividido prácticamente por mitades. Es cierto, hubo un ganador, el ganador, en definitiva, en alguna instancia hay que tomar decisiones y las decisiones se pueden tomar por un solo punto. O una sola persona, esa es la mayoría, pero tampoco se puede avasallar a las minorías. Si hay una cosa que nosotros le criticamos en su momento al Frente Amplio, fue el avasallamiento de la minoría, la mano enyesada y no escuchar a quienes ocasionalmente eran minoría. Y en este caso no podemos negar que hay un sector, y me importa más a mí el votante Frente Amplista que el dirigente Frente Amplista. El votante Frente Amplista por algo vota al Frente Amplio, ¿no? O por algo se alinea en las decisiones del PIT-CNT. Entonces, sin perjuicio de que somos la mayoría, también hay que escuchar a la minoría, que no debe ser avasallada, ¿no? Y en ese sentido también nos da la indicación de que hay una masa importante de la población que pretende recorrer otros caminos, ¿no? Y no necesariamente esos caminos son los que la dirigencia del PIT-CNT o del Frente Amplio pretende. Pero la señal, creo que en ese sentido, es muy clara. Y bueno, es cierto, es la tercera victoria, si vamos al caso de la coalición, pero si queremos consolidar una marcha victoriosa, quizás sea el momento de tener una inflexión en el camino que se viene siguiendo, ¿no? ¿Y por dónde la ve Cabildo Abierto, esa inflexión en los hechos prácticos de la política cotidiana, de las decisiones de economía? ¿Por dónde lo ve Cabildo? Y bueno, es manifiesto que si nosotros estamos propiciando en una situación de alza generalizada de precios una intervención en el mercado, bueno, esa es una inflexión importante en la política de corte liberal que se ha venido siguiendo, y que se ha venido siguiendo, vamos a decirlo, no solo por este gobierno, sino también por el Frente Amplio, ¿no? El laissez-faire, el laissez-passer es lo que ha caracterizado en economía toda la acción del último gobierno del Frente Amplio. Sí, ¿no? Hacía años que no escuchaba esa frase en francés. Y a nivel de la discusión parlamentaria, también va a marcar Cabildo Abierto, ahora que terminó el tema referéndum, su propia línea, como también lo hizo con la ley forestal. Nosotros sin perjuicio de que somos muy conscientes de que para la salud institucional del Uruguay es importante que se mantenga la coalición, siempre hemos marcado nuestra línea con la prudencia necesaria para que no se produjera nunca un quiebre en ese alineamiento político. Y bueno, vamos a seguir actuando con esa misma responsabilidad, pero creo que esta mínima diferencia que tenemos con la oposición nos marca la necesidad de que algo hay que cambiar, ¿no? Es como un equipo de fútbol que viene teniendo resultados positivos, pero que muestra falencias en alguna de sus líneas, algo tiene que cambiar, ¿no? ¿Usted, senador, considera que a este gobierno
le ha faltado empuje para afrontar ciertos cambios en tema de fondo? Y bueno, por algo el senador Manini habló de cierta tibieza, ¿no? Creemos que sí, que bueno, en el aspecto económico creo que se ha seguido casi la misma línea del anterior gobierno, solo que se ha buscado reducir el déficit fiscal. Bueno, no sé, nos parece poca cosa. Y usted ya sabe, aparte, o por lo menos se ve venir, que esta intervención en el mercado que propone Cabildo no se la van a llevar los socios, ¿no? Ni blancos ni colorados. Yo no estoy muy seguro, porque la realidad es muy dura e impone a veces soluciones excepcionales. Usted va a seguir tratando de convencer entonces ahí, por lo menos en el Senado. Acá en el Uruguay tenemos que cambiar la pisada en algunos aspectos, tenemos que reindustrializar al país en lo posible, buscar sectores en los que podamos ser competitivos. No es posible que hayamos dejado de tener una industria textil, una industria de la curtiembre, una industria del calzado. Son sectores que procesan materia prima nacional, ni qué decir la industria aceitera, que hay prácticamente una sola fábrica de aceite en el Uruguay. Nosotros exportamos las materias primas y resulta que la industrializan en otros países. Lo mismo pasa con la celulosa, lo mismo pasa con la madera. Ese es un cambio muy importante en la economía del país que le daría trabajo a la gente. Pero, ¿no? Domenech, usted habla de un cambio Sí. de pisada que debería haber, sobre todo también atendiendo a lo que expresó el referéndum, más allá de la victoria del no, sí a escuchar a ese más de 1 millón de personas, de uruguayos que querían derogar los artículos de la LUC y hacer un cambio de pisada, pero ¿se puede hacer ese cambio de pisada con un gabinete ratificado en un 100%? Y bueno, yo pienso que el presidente de la República es inteligente, y tenemos que advertir que en el país uno de los grandes problemas que hay es el problema del trabajo, y en realidad solo podemos conseguir mejorar los índices de ocupación del país con la creación de actividades como las que le acabo de señalar, que procesan nuestra materia prima. En definitiva, estamos exportando materias primas para que las procesen en otros países. O sea, le den trabajo a gente de otros países. No sé, me parece una cosa bastante absurda, ¿no? Y bueno, en esa línea vamos a estar, ¿no? Lo llevo de nuevo a la política. Estamos en la política. Sí, es todo política, ¿no? En definitiva. Pero ¿cómo viene mirando, ya que usted habla de la oposición y de los Frente Amplistas, más allá de los dirigentes y el PIT-CNT, cómo viene viendo los cambios o la dinámica que está teniendo la propia oposición, en el sentido que hoy es mayoría el Partido Comunista, que el referéndum en definitiva lo generaron autoridades de los movimientos sociales, el PIT-CNT, y el propio presidente actual del Frente Amplio, que es un hombre que como origen y como carrera tiene la presidencia del PIT-CNT? Hay quienes hablan de una influencia allí o de un vaso comunicante que está complicando la mirada política de la izquierda uruguaya. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mire, yo le puedo decir cómo lo veo yo, ¿no? Yo la verdad que mi esfuerzo lo dirigiría no tanto a la dirigencia frente amplista, sino a la gente que, desencantada con algunas situaciones que se plantean en el país, vota al Frente Amplio, y que no quiere decir que comparta la ideología y la conducta de los dirigentes frente amplistas. Ajá. ¿No? Porque si la coalición triunfó fue porque Cabildo Abierto consiguió que sectores que votaban al Frente Amplio votaran a Cabildo y a través de Cabildo a la coalición. Entonces, yo me refiero fundamentalmente a esa masa importante de gente trabajadora que tiene dificultades en materia de salud, de vivienda, de subsistencia, ¿no? Que es a esa a la que nos tenemos que dirigir para, no con un asistencialismo paralizante, sino justamente para darle el impulso a la gente que realmente quiere salir adelante
de poder resolver su particular situación. Porque en definitiva, las ambiciones de la gente son muy sencillas. Sí. Es tener Salud, una casa segura, trabajo, techo. tener trabajo, salud. No, las aspiraciones de la gente no son complicadas. Nadie está pensando en, en ningún lujo ni en ninguna extravagancia. Sin duda. ¿No? Entonces, Domenech, satisfacer esas necesidades básicas nos parece lo fundamental. Domenech, le traslado una pregunta que nos hace nuestro productor Martín Ribeiro. ¿Es partidario de la postulación que hizo el gobierno para que Salinas sea director de la OPS, teniendo en cuenta que esto le impediría ser candidato a la presidencia, por lo menos en el futuro cercano? O a la vicepresidenta. O a la vicepresidencia. Bueno, la verdad que es cierto que esa postulación perjudica los intereses políticos de Cabildo Abierto, pero Cabildo Abierto va a trabajar siempre con la mira alta y es muy importante para el Uruguay un reconocimiento a un hombre como Salinas, que ha tenido una destacada labor en el ministerio. O sea, tengo que reconocer que sí, que electoralmente, mire, nosotros por ejemplo hemos recorrido multiplicidad de localidades del Uruguay y a las que ha podido concurrir Salinas, es manifiesto que tiene una popularidad quizás hasta superior a la de Cabildo Abierto. Pero ¿no? hay una intención de desviar de No, alguna manera su figura de la política local, de darle un bueno, papel de si relevancia, eso fuera pero también... yo no quiero adjudicar intenciones menores. Yo quiero pensar que lo que se quiere es aportar un candidato que le dé nuevamente al Uruguay una visibilidad en los organismos internacionales, como la tuvo en algún momento cuando, por ejemplo, el doctor Jiménez de Arecha fue integrante del Tribunal de la Haya, Carlos María Velázquez en las Naciones Unidas. Supimos tener una playa de uruguayos muy destacados que lucían en el campo internacional. Bueno, ahora tenemos un Salinas que puede lucirse en el campo de la salud a nivel panamericano. Ajá. Y Domenech, Y eso nos parece muy bueno, lo enaltece al Uruguay, y lo que le sirve al Uruguay le sirve a Cabildo Abierto. y hablando de intenciones, continuando con la interna de la coalición multicolor, las apariciones tan frecuentes de Pedro Bordaberry elogiando al presidente de la calle Pou y criticando en algunas ocasiones actitudes de Cabildo Abierto, ¿le parece que forman parte de una corriente que hay para que Bordaberry vuelva a ser candidato del Partido Colorado y eso le quite votos a Cabildo? O sea, ¿le parece que hay una intención de que uno de los grandes partidos tradicionales recupere volumen de votación contra de repente los intereses de Cabildo Abierto? Bueno, mire, el doctor Bordaberry sin duda ha sido un destacado legislador que desde hace mucho tiempo creo tiene amistad con el señor presidente Lacalle. Sin duda en el Partido Colorado hay quienes lo ven como una figura que podría resolver el problema de sus candidaturas con miras al año 24. Según los estudios de opinión a los que nosotros hemos accedido, le sacaría más votos al Partido Nacional que a Cabildo Abierto. Ajá. Que tiene un electorado bastante consolidado. Y nos parece bueno que el doctor Bordaberry desembarque nuevamente en la política, porque bueno, es una figura importante. O sea que no lo toma como una estrategia para bajarle el copete a Cabildo Abierto. No, es que no le va a bajar el copete a Cabildo Abierto. Puede de alguna forma equilibrar más la votación del partido. Bien. A ver si sigue por allí. Bien.
Igual más o menos entendimos el cierre de Domenech Sí. y Sí, lo vamos que a le dejar. Lo porque- dejamos tranquilo. para que porque tome agua un poco, Le ¿no? estamos sacando lo que le queda de vos, se lo estamos sacando. Este síndrome post-COVID, tempranito. pobre Domenech, pero bueno, queda claro que consideran que Bordaberry le quitaría más votos al Partido Nacional que a Cabildo Que a Abierto. Cabildo. Senador Domenech, no sé si nos está escuchando, pero bueno, muchas gracias por estos minutos. Tome un poco de agua. Le mandamos un saludo, Domenech, que tenga buena jornada si nos sigue escuchando. Y que se mejore, senador. Gracias. Gracias, buenos días.